tarde, por la bendición que nos da, Señor, de poder, oh Dios, presentarte a mi hermana Karina. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que esa palabra saca a Saúl de tu vida. Tú ya la embarazaste a ella. Y hoy, Señor amado, dará a luz, Señor, lo que tú le has revelado a ella. Gracias, Señor. Úsala con poder y gloria. Espíritu Santo de Dios, que cada palabra que va a salir de la boca de tu hija sea filtrada a través de ti. Quita todo nerviosismo, quita todo temor, todo lo que quiera venir a su mente para que esa palabra no sea transmitida al pueblo de hoy. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que esos labios de tu hija ya están dispuestos para ser usados. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios. Amén y amén. El Señor me traía, estuve estudiando aproximadamente 3 semanas. Cada día tenía mi tiempito con el Señor y el Señor, bueno, primeramente trabajó conmigo. Bueno, vamos a tener una porción de la palabra en Proverbios 16, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, y su vida guarda el que guarda su camino. Amén. Nosotros vamos a estar hablando, amadas, de Saúl. Wow, es una historia impresionante. Yo ya había leído esta historia, pero ahora que trabajaba con ella decía, Dios mío, saca a Saúl de mi vida. Bueno, la gloria sea para el Señor. Dice en una leve biografía que voy a dar de él para un recordatorio. Dice que Saúl tenía 30 años cuando subió al trono. Dice, reinó 42 años, provenía de la tribu de los benjamitas. Saúl era un hombre bueno, feliz y buen hijo. Dice la palabra del Señor que él era bello en todo su esplendor. Su estatura sobrepasaba a los de Israel. Era impresionante. De hecho, su nombre, su significado significa deseado. O sea, wow, cuando yo lo leía, yo decía, bueno, hasta aquí vas muy bien. Steve era su papá, el cual perdió unas asnas. Dice la palabra de Dios que las asnas eran parte del propósito de Saúl, porque Jehová ya había revelado a Samuel que Saúl iba a ser ungido, que iba a mandar a uno de los de la tribu de los benjamitas para que fuera ungido. Entonces dice que ellos andaban buscando las asnas, Saúl y un criado, ¿verdad? En ese tiempo se les llamaba así, y que él le ofreció que fueran a buscar a un vidente. En ese tiempo se llamaba un vidente, que el día de hoy es un profeta, pero nos damos cuenta que ahí nos da una pequeña de que también lo último que destruyó a Saúl fue un vidente. Entonces nos damos cuenta que realmente no se sometía tanto como a Dios. Él buscó, ¿verdad? Pero esto era parte del propósito de Dios. Buscó, llegaron a Samuel, donde el empleado decía que no tenían más pan ni alforja, tenían un ciclo de plata, el cual le iban a ofrecer al vidente, y el vidente era Samuel. Pero Samuel ya tenía revelación de que iba a ungir a Saúl. Entonces dice la palabra de Dios que tomando una redoma de aceite, toca Samuel la cabeza de Saúl y le besó. Llegando, le dijo que iba a llegar al collado de Dios, donde estaría la guarnición de los filisteos, donde encontraría a los profetas que descendían del lugar alto
delante de ellos salterios, panderos, flautas, zarpas, y ellos estarían profetizando. O sea, esto, wow, ¿verdad? Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en un nuevo hombre. Eso quiere decir que cuando Jehová viene y te usa te va a usar con poder y gloria y seremos transformados en un nuevo hombre o en una nueva mujer, ¿verdad? Entonces dice la palabra que el Espíritu de Jehová iba a venir sobre él con poder y él profetizaría con ellos, pero eso sucedió. Dice que Saúl se miraba profetizando con ellos. Qué acto tan maravilloso. Y le decía a Samuel que él podía hacer lo que le viniera porque Jehová estaba con él. Wow, esto era maravilloso. Dice que Saúl llevaba ya en el reinado 2 años cuando empieza a hacer cosas que ya no eran agradables a Jehová. Dice Efesios 2:10, dice la palabra, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura del Señor, pero aquí es donde Saúl empieza a hacer cosas desagradables. Bueno, si ustedes quieren seguir la historia de Saúl, la van a encontrar en Primera de Samuel, ahí está completa, ¿verdad? Sabemos que tenemos poco tiempo, por eso es que yo tomé los resumen. Dice, tenía una orden de esperar a Samuel por 7 días y Samuel le daría cómo ofrecer el holocausto. Dice, y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y profetizó entre ellos. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Wow. Dice, su ejército era más de 3,000 hombres y su primera victoria fue con los amonitas. El segundo año, Saúl decide tomar 2,000 hombres, los cuales 1,000 estaban con él y 1,000 con su hijo Jonathan. Dice, bueno, hasta aquí Saúl iba bien, pero dice la palabra del Señor que Saúl toca trompeta, algo que no tenía que haber hecho. Entonces aquí, mis hermanas, nos damos cuenta que entra la desobediencia, entra la impaciencia, y cuando nosotros queremos ayudar al Señor, porque Él tenía una orden de esperar a Samuel para que se hiciera el holocausto conforme Samuel, Jehová había dicho a Samuel, para que esta batalla pudiera ser una victoria. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros queremos ayudar al Señor, nos sucede lo que le pasó también a Sara, que Sara por no querer esperar el propósito del Señor, ella manda a su esposo con su empleada, el cual trajo muchas. Abraham con su empleada, y eso trajo muchas dificultades, diferencias. Y es ahí donde nos damos cuenta, hermanas, que muchas veces nosotros somos tan parecidas, somos parecidas a esto. Cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en la angustia, cuando estamos en la prueba, cuando estamos en el escasez, nosotros no queremos esperar, somos impacientes y queremos ayudarle al Señor. Pero miren lo que sucedía. Dice que entonces
se volvió Israel abominable a los filisteos. Dice que hubo una gran batalla, todo el pueblo se reunió en Gilgal y dice la palabra que fue una gran batalla, que eran más de 3,000 carros y 6,000 hombres a caballo. Pueblo numeroso, dice que se movían como la arena del mar. Y Jonatán estaba atacando la guarnición de los filisteos, pero el pueblo estaba en aprietos. Y así estamos cuando no esperamos el propósito de Dios, cuando nosotros queremos ayudar al Señor, cuando nosotros sabemos que hacemos cosas que no son agradables al Señor, entonces eso nos sucede, nos ponemos en aprietos. Entonces dice que el pueblo estaba en aprietos, muchos, los hebreos hasta atravesaban el Jordán, pero Saúl estaba en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Se imaginan por esta desobediencia cuántos prácticamente quedaron muertos? Entonces esto el Señor estaba desilusionado. Vamos a ver más adelante, donde dice que entonces Saúl desesperado viene y como Samuel no llegaba, él hace el holocausto. Pero ¿saben? Cuando Saúl hace el holocausto, verdaderamente no hubo agradable a Jehová, porque tampoco Saúl estaba seguro de lo que estaba haciendo. Saúl estaba ofreciendo holocausto porque ya estaba en problemas. ¿Y cuántos de nosotros cuando estamos en problemas? Entonces decimos, ahora sí oro, ahora sí te espero, Señor, ahora sí háblame, ahora sí lo que tú quieras. Pero mientras no, hermanas, nosotros decidimos hacer nuestra voluntad. Dice la palabra del Señor que viene Samuel y le dice a Saúl, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque Saúl ya había entrado en la impaciencia, en el enojo, en la desobediencia, en la soberbia. Y la soberbia conduce al quebrantamiento y la altivez de espíritu a la caída, hermanas. Dice la palabra en Lucas 14:11, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, decía la palabra cuando yo leía que Samuel venía y dijo, ¿qué has hecho? Porque vi al pueblo en aprietos y muchos de ellos desertaban. Y dijo, Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reinado para siempre en Israel. Entonces nos damos cuenta, hermanas, que cuando nosotros desobedecemos, nosotros perdemos. Porque es ahí cuando el Señor y el Espíritu Santo empieza a darse cuenta que por la desobediencia en nosotros, Él no puede entrar con nosotros con poder, con gloria para usarnos, como bien pudo haber usado a Saúl en esta batalla, pero por no haber obedecido, Saúl perdía, porque decía la palabra anteriormente que Saúl le decía la palabra, haz lo que tengas que hacer porque Jehová está contigo en poder. Entonces, cuando desobedecemos, hermanas, el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Entonces nosotros no estamos bajo la cobertura de él. Entonces dice la palabra que Saúl no temía a Jehová. Y cuando en nosotros hay desobediencia, hay desánimo, hay angustia y hay muchas cosas, entonces ¿en quién creemos, hermanas? Porque sabemos que si Jehová está con nosotros, que si Jehová está peleando nuestras luchas, nuestras pruebas,
¿quién contra nosotros? Pero aún así como Saúl dudamos. Dice, ya había venido revelación a Samuel diciendo que Saúl no perduraría en el reinado. Entonces dice la palabra que dice, esto me llamaba mucho la atención, que decía, pero ya había dañado su corazón y eso fue porque se enalteció. Dice no dice la palabra, se enalteció. Dice, el que se enorgullece, el que se enorgullece va a tener una caída tan fuerte como la de Saúl, porque Saúl creía que por haber sido ungido, porque todavía aún ahí no había sido ungido por rey, entonces él ya empezaba a hacer lo que prácticamente él quería. Dice, pero ya había dañado su corazón. Eso fue para enseñarle que no debía enorgullecerse, pues todo el que tiene, pues todo lo que tenía se lo debía a la voluntad de Dios. De igual manera, cuando una persona se enorgullece de sus hechos y no le da la gloria a Dios, su final tiene que ser trágico como el de Saúl. ¿Cuántas veces Jehová te ha ordenado algo y hemos soltado el propósito, hermanas? Por la desobediencia, por la impaciencia, por el dolor, por el desespero, porque quizás como Saúl ya había dañado su corazón. Dice que dice la palabra en 1 Samuel 13:14, que ustedes la pueden seguir buscando. A ver, aquí la tengo. No, 1 Samuel 2, 6 y 7. Dice no, 6, sí, 7 y 7. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir, abate y enaltece. Entonces, su segundo mandato fue cuando Samuel viene y unge a Saúl, pero le da una segunda oportunidad, como cuántas oportunidades nos ha dado el Espíritu Santo, amadas. Y le dice, lo unge y lo manda a hacer una tarea muy importante, que era terminar al pueblo de Amalek. Dice la palabra que él tenía un mandato, terminar al pueblo de Amalek, porque el pueblo de Amalek, y esto era algo que yo no entendía, le había hecho daño al pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Dice que ellos salían de Egipto y el pueblo de Amalek salió al encuentro y quitó, dañó o mató a todos los débiles. Entonces eso nos muestra que Jehová va a pelear por los débiles, aún por los humildes. ¿Cuántas veces, hermanas, hemos matado a nuestro hermano, a nuestro prójimo, con una mirada, con un gesto, con un mal pensamiento, sabiendo que Jehová va a pelear por los humildes? Dice que la tarea de él era matar todo, todo. Mujeres, niños de pecho, vacas, ovejas, camellos y principalmente al rey Agag. Pero él le perdonó la vida y no solo eso hizo, sus ojos entró la codicia, entró la vanagloria, entró tantas cosas en su mente que tomó lo mejor del ganado de engorda, respetó la vida de este rey. Y no, aquí es cuando Saúl sale completamente del reinado. Dice la palabra de Dios que viene Samuel y le dice, yo escucho ruido. ¿Y cuántas veces nosotros escondemos cositas, pero Dios escucha el ruido?
yo escucho un ruido, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, el pueblo, él se excusó, el pueblo les perdonó. ¿Cuántas veces, hermanas, nosotros decimos, no, pero es que yo lo hice porque, y hay una excusa, ¿por qué? Entonces dice que él se excusó del pueblo y él decía que el pueblo fue el que había decidido perdonarle la vida a este rey y perdonar la vida de lo mejor que habían visto sus ojos sobre este pueblo que había sido maldito por haberse aprovechado de los más débiles cuando salían de Egipto. Esto nos habla mucho, hermanas, y nos dice que tengamos cuidado aún con los débiles, porque por ellos va a pelear el Señor, por ellos va a pelear. Entonces dice aquí que, que, que vengamos verdaderamente nosotros al arrepentimiento, hermanas, porque si Saúl verdaderamente hubiera tenido arrepentimiento en su corazón, quizá Jehová le hubiera perdonado, como hoy el Espíritu Santo nos habla y nos dice que nos arrepientamos, porque quizás como Saúl no matamos con un arma, no desobedecemos como lo hizo él con un mandato tan grande de acabar con Amalek, pero muchas veces sí desobedecemos a los mandamientos del Señor, si desobedecemos o matamos a nuestro prójimo. En nuestros ojos puede haber envidia. Cuando uno de nuestros hermanos nos damos cuenta que va a ser usado por el Señor, quizá eso puede causarnos en nosotros malos deseos o malos pensamientos. Entonces, a hoy, hermanas, el Espíritu Santo nos llama a que purifiquemos nuestro corazón, a que saquemos como Saúl, que se dejó llevar por el tiempo, porque quizá por todo lo que estaba viviendo, porque en lo primero era un buen hombre, era bello, era agradable. ¿Y qué fue lo que fue dañando su propósito? La envidia, la contienda, la avaricia, los malos deseos. ¿Cuántas cosas de estas están en nuestros currículos como Saúl? Dice que Saúl le pidió a Samuel y le dijo, te ruego que te quedes conmigo, porque Saúl pedía que el pueblo de Israel le honrare, que los ancianos del pueblo le honraren. Pero Samuel se apartó como Jehová se apartó de Saúl. Él quería ser visto por los hombres. Él quería seguir teniendo el poder, pero con la desobediencia. Y nos damos cuenta que la desobediencia nos puede quitar del propósito tan grande que el Señor tiene en nosotros. Entonces ya no seremos un propósito para la gloria del Señor, seremos un despropósito, hermanas. Dice que tenemos que tener pensamientos de paz, ver a nuestro prójimo, a nuestro hermano, aún dice la palabra, el más débil por encima de nosotros. Porque nosotros para poder servir, para poder ayudar a otros, tenemos que ponernos aún a la altura de ellos. Y aún, porque de todo eso es lo que se agrada el Señor, de nuestro buen corazón. Y cuidémoslo, hermanas, porque de Él mana la vida. Y Él a veces también puede darnos pensamientos
que no le corresponden al Señor. Hubo muchas cosas tan duras para Saúl que él mismo, su terminación de él mismo fue matarse él solo con su propia espada. ¿Cuántas veces, hermanas, hemos hecho cosas que por la gracia del Señor y por su Espíritu Santo que nos sigue dando la oportunidad de venir al arrepentimiento, de purificar nuestras mentes, nuestros corazones, para poder ser usados por el Señor, para poder ir y cambiar las mentes, hermanas, con la ayuda del Espíritu Santo, de muchas personas que aún estando, hermanas, dentro del pueblo de Dios, están a punto de salir fuera del propósito de Dios. Aquí nos dice que Jehová estaba con Saúl. Nos dice que Jehová descendió con poder, que él profetizaba, que él era Saúl, porque Jehová estaba con él. Pero cuando el Señor se apartó de él, el final de Saúl es trágico, hermano. Y es triste porque nos damos cuenta que cuando salimos del propósito de Dios, hay tristeza, hay amargura, hay ira, hay contienda, hay... No. Ay, ¿me escuchan, hermanas? No sé por qué no puedo abrir la cámara. ¿Me escuchan? Al Espíritu Santo sanidad. No dejemos entrar malos deseos o malos pensamientos que puedan acabar con el propósito de Dios. Hoy en día es muy fácil señalar, lastimar, murmurar, pero todo esto es pecado y eso no proviene de la ley de Dios. Saúl se distorsionó, empezó a tomar él sus propias decisiones sin tener la fe y la certeza de buscar a Dios con todo su corazón. Dice, ¿cuántas personas, hermanas, hemos dañado? Aún a nuestros propios hijos, aún a nuestros propios maridos, aún a nuestros propios hermanos? Dice, pero esta noche el Señor nos dice que purifiquemos nuestro corazón, purifiquemos nuestra alma, pidamos perdón, quitemos el orgullo de nuestras vidas, porque nosotros no sabemos que quizá todo esto está dañando nuestro propósito. No más malos deseos, no más injusticia. Dice la palabra de Dios en Job 11, versículo 13. Dice, si tú dispusieres tu corazón y si extendieras a él tu mano, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía y aunque oscureciere, será como la mañana. Nos damos cuenta, hermanas, que verdaderamente el Espíritu Santo, si no lo tuviéramos, si no viviéramos en la gracia, quizá estaríamos como Saúl, también ya desechadas. Seamos el propósito que el Espíritu Santo y Dios quiere lograr en nuestras vidas.
Desechemos de nuestra vida la vanagloria, desechemos la altivez, sembremos en nosotros la misericordia, el amor, la paz con todos, porque es de la cual el Señor se agrada. A mí me parecía tan hermoso cuando el Señor pelea por los humildes, cuando el Señor nos habla. Y yo leía, hermanas, los días pasados en Mateo que decía, bienaventurados son los que por causa de él son desechados, son vituperados, son lastimados. Y hoy, hermanas, solo les puedo decir que esta palabra trató demasiado conmigo, trató mucho, porque verdaderamente quizá yo siempre he sido una persona humilde, pero quizá en algunas veces con mi esposo fui una mujer muy altiva, que yo quería la justicia por mi mano. Y cuando el Señor me traía cada tarde a este lugarcito, yo decía, wow, Señor, wow, tú quieres purificarme, tú quieres trabajar en mi vida, porque esta palabra trató conmigo como ustedes no se imaginan. Y desde el día de hoy, hermanas, veamos a los más humildes, a los más débiles como más altos que nosotros. Oremos, clamemos al Señor para que Él nos siga libertando de nuestros malos deseos, para que Él sea tomando nuestro corazón y nuestro entendimiento, para que Él sea librándonos aún de las manos de los perversos, porque así como hoy estamos viendo un poco de Saúl, nos damos cuenta que después Saúl, su arma más fuerte para él no fue Jehová, sino fue una lanza, hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos en la mano una lanza para dañar a nuestro prójimo? Que mejor nuestra mejor armadura sea que Jehová esté con nosotros, aunque estemos humilladas en el piso, amadas. En esta noche yo me siento tan feliz y les comparto cerrando este servicio que me permitieron estar con ustedes, amadas. En el Salmo 30:11 dice, has cambiado mi lamento en baile, de, des- desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Les amo en el amor de Cristo y deseo que el Espíritu Santo hoy sea arrancando todo lo que no provenga de él, hermanas, para que nosotros podamos ser un propósito, no un despropósito. Les amo en el amor de Cristo. En este hermoso atardecer, agradecemos tu bondad, tu misericordia y te damos las gracias una y otra vez. Gracias por traer a memoria tu palabra a través de tu hija. Palabra que confronta, palabra que nos llama a reflexionar, a evaluarnos cómo estamos delante de ti. Oh Padre, gracias. Pero sobre todo, ayúdanos, ayúdanos, Señor, a caminar bajo integridad, una vida que agrade a ti. Te doy gracias por tu hija. Gracias por mi hermana Karina. Gracias por ser un instrumento tuyo. Gracias porque la escogiste como hija tuya preciosa. Gracias por ella, gracias por su casa, gracias por su familia, gracias por su príncipe. Te pido, amado Padre, que en el nombre de Jesús la mantenga bajo tu cobertura, guardándola, guiándola y direccionándola. Que los cielos se abran a favor de ella y que tú, amado Padre, conteste cada una de las peticiones que ella tiene delante de ti y que tú añada bendiciones a su vida de acuerdo a la necesidad que pueda haber.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.